Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, martes 4 de octubre de 2022. Un día precioso el que estamos viendo aquí desde el ventanal de la radio. ¿Por qué te reías, Alfredo? Porque llegaste temprano, Prince. Eso para que la audiencia sepa que No, yo tengo que aclarar ese llegaste, punto. No, porque la audiencia de repente, no sé qué se va a imaginar. Porque uno no sabe qué pasa en la cabina. Josema es testigo, yo siempre estoy puntual. Lo que pasa es que vos me querés quitar este lado de la conducción. De hecho, ya me habías propuesto y yo te dije, no, este es mío. Ahí no se ve mi papá. Acá... Pero hay cosas que no se pueden arreglar, Pope. YouTube. ¿Entendés? Hay cosas que no se pueden arreglar, es parte de tu esencia. Sí, o sea, hay que resignarse, ¿entendés? Pero bueno, esa es otra historia. Josema, Mirna, Priscila, ¿cómo estamos? Hoy martes, nos saltamos el lunes porque ayer fue feriado, pero bueno, empezamos la semana y el mes, de hecho, yo ya le digo mes porque estamos el 4, así que hay mucha energía y por supuesto a los compañeros también de control, Lorenzo, Rodrigo, Cristian, que nos apoyan todos los días. ¿Qué estabas leyendo, Alfredo? No, el viernes vamos a cumplir, ¿cuántos meses, Prince? 7, el 7 empezó 8. 8 meses ya, Dios 8 mío. meses al aire. Sí, habíamos empezado un 7 de febrero de este Yo creo año, que obviamente. Sí, la audiencia y yo estamos ya en el cielo, ¿eh? Después de estos 8 meses contigo, Prince. No te ganaste el cielo. Yo creo que me fui al otro lado, pero estamos todavía acá. Bueno, empezamos, Alfredo, ¿te parece? Le saludamos a nuestros compañeros de hoy. Saludamos a nuestros compañeros, claro. Ya están siendo como parte del equipo. Me parece que le agarraron el gusto. El gusto y eso me alegra muchísimo. Esa es la idea. Sí. Así que le saludo a Karin Vareiro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Alfredo, Fernando, Franco y a toda la audiencia. Yo al invitado le iba a dejar en la incógnita, pero ya le saludaste, así que después la vamos a pasar. No te preocupes. Franco Rojas, ¿cómo estamos? Súper bien, Prince. Encantado de estar acá nuevamente. Y bueno, un saludo a la audiencia y a todos los de la mesa. Yo te quiero decir nomás, Alfredo, que mi candidato número 1 es Franco. En el caso de que vos te quieras mudar nomás de ahí. Ahora, ¿mudar o no sé? ¿Mudar de qué? No, digo, estoy sondeándole a Franco, le tengo que pedir permiso pero acá. A los que pasan le decís lo mismo, pero no, claro, la gente no sabe, se siente como especial. Reemplazable. Este fue el mejor invitado de la semana y se queda feliz el invitado, porque por lo visto no escucha el otro programa. pero está bien. En fin, y le damos la bienvenida nuevamente a Fernando Gil, gerente general de la Bolsa de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? Gracias por estar. Bien, muy bien. Buenas tardes, Prince, Alfredo, bueno, Karin, Franco, también un gusto, como siempre, estar con ustedes. Vamos a aprender mucho otra vez hoy. Sí. Veo que igual acá hay mucho movimiento, parece un juego de tronos. Así, ya están cantando relevos, quién se queda en la silla de la punta. Mucho movimiento. Pero hay algo fijo así establecido. Y no quiero ser así como una dictadora, pero sabemos quién manda, ¿verdad, Alfredo? Sí, por supuesto. Categórico. Totalmente. No hay duda. Bueno, empezamos, Alfredo. Tenemos mucha información a nivel internacional, pero antes de pasar y anunciar el tema que vamos a desarrollar, y por eso lo tenemos justamente a los economistas y que forman parte del Departamento de Proyectos y Finanzas de la consultora MF Economía e Inversiones, y por supuesto lo tenemos también a Fernando Gil. Me gustaría compartir algunos datos como información, porque Paraguay ha sido centro y foco de atención por lo que está ocurriendo desde el 1 de octubre. Estamos hablando de los Juegos ODESUR, de la Organización Deportiva Suramericana, y esto va hasta el 15 de octubre y ha causado muchísimo movimiento. De hecho, yo no veía tanta movilidad, tanta gente en el centro, bueno, desde hace como 2-3 años, cuando llegó la pandemia y todo, como que se reconfiguró, y después de este tiempo es como que estamos teniendo otra vez ese entusiasmo, esa dinámica que hace mucho no veíamos, Alfredo. Totalmente. Que representa algo muy importante para la economía. Sí, quizás en tanto sentido, ¿verdad? Pero del hecho de que la gente ya se puede agregar, ir a participar a ver un espectáculo deportivo, eso no era para nada evidente un tiempo atrás. Y creo que eso es muy importante. Como hablábamos nosotros, sí, desde el punto de vista económico, había tantos riesgos asociados a la pandemia. Hoy sigue siendo un escenario súper complicado en tantos escenarios, pero si tenemos salud, si tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos la capacidad de trabajar,
la capacidad de reinventarnos. Mientras haya eso, creo que el resto es secundario, ¿verdad? Las vidas que se perdieron en la pandemia ya no se pueden recuperar. Los trabajos, los empleos, ciertos tipos de negocios, dinero, eso se puede recuperar. Creo que esto es un signo de la alegría también. Y después, el deporte es algo muy, muy, muy importante para la juventud también. Muy sano. Muy sano, sí. Totalmente. A mí me llena de alegría todo lo que está pasando. Quiero compartir unos datos. Obviamente le vamos a traer a las economistas que estuvieron a cargo de este trabajo, que estuvo a cargo de la consultora MF Economía e Inversiones, acerca del impacto económico de los Juegos del Sur ASU 2022, como se lo conoce, y datos así a grandes rasgos, porque como decía, en la semana vamos a coordinar la venida de ellas. Y el presupuesto total de los Juegos del Sur, o lo que el Congreso le concedió a esta organización, ronda los 78 millones de dólares, y el efecto retorno proyectado de los Juegos de Sur ASU 22 en la economía paraguaya es de aproximadamente 263 millones de dólares. Y si lo desglosamos entre el impacto directo e indirecto, tenemos en el directo aproximadamente 104 millones de dólares, que incluye la inversión en infraestructura, gastos de la organización, inversión en preparación de atletas, gastos de los visitantes, y en cuanto al impacto indirecto, unos 159 millones de dólares. Así que estamos hablando de un dinero que necesita la economía y que evidentemente genera todo el efecto rebote y todo el efecto derrame en el desarrollo de nuestra economía que estaba necesitando, ¿verdad? Así que este acontecimiento es más que importante para el país. Y en cuanto a las noticias, digo en orden, digamos así, de manera muy rápida, porque son aquellos temas que vamos a tocar, algunos ya esta semana, otras por motivos de calendario la semana que viene. Y bueno, empiezo uno de las noticias, los hechos más importantes ha sido las elecciones en Brasil. Prácticamente las expectativas apuntaban a que Lula ya gane en primera vuelta y por lo tanto liquide, digamos, las elecciones. Eso no ha sido. Ha sido el escenario muy distinto a lo que se tenía como encuestas y expectativas. Y acá es muy importante, tanto por la propaganda económica que usaron ambos candidatos, como también cómo el mercado en cierta manera reacciona ante el caso que gane uno u otro. Entonces esos dos temas nos parecen muy importantes tocar en el programa. El segundo, de manera muy rápida, en todo lo que está pasando en Inglaterra. Hay efectos que ya vienen, digamos, de su salida a la Unión Europea, el famoso Brexit, pero todo lo que ha pasado últimamente con la depreciación de la moneda, la libra esterlina, los rendimientos, digamos, de los bonos ingleses, y por qué se ha causado esto, y qué es lo que uno puede aprender también de toda esta movida, ¿verdad? Y por último, que sí vamos a tocar esta semana, ya de hecho el día de mañana, algo que está preocupando a la gente. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? ¿Por qué el tipo de cambio sube? ¿Por qué el tipo de cambio baja? ¿Por qué el tipo de cambio se mantiene? ¿Cómo funciona el tipo de cambio, verdad? ¿Y cuáles son aquellas causas o que en cierta manera generan que el tipo de cambio suba o baje, perdón? Eso lo vamos a ver mañana justamente también con el equipo aquí de Karen y Franco. Vamos a analizar un poco la coyuntura y tratar, digamos, de ir explicando por qué se dan estas tendencias, ¿verdad? ¿Y el tema que nos trae hoy, Alfredo? Y el tema que nos trae hoy es, bueno, en esta mesa, digamos, de grandes expertos, hablar un poco de los bonos soberanos. Queremos entender un poco qué son los bonos, por qué el gobierno, el país, digamos, un país emite deuda de esta manera, por qué simplemente no contrae deuda a través de una multilateral o a través de una banca comercial, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza este tipo de instrumentos? ¿Para qué sirven? Y bueno, después poder llegar en el segundo momento un poco lo que ha pasado este año en el mercado doméstico, debido un poco a lo que ha sido, digamos, el comportamiento de estos bonos del Tesoro, los famosos botes, y cuáles son los efectos que ha tenido también esto en el mercado. ¿Me permitís reseñar algo, Alfredo? Sí, tu programa. Ahora, allá por el año 2013, yo no soy vieja, quiero aclarar más eso a la audiencia, pero yo era periodista que tenía la cobertura en el Ministerio de Hacienda. ¿Sos periodista todavía? Sí, pero en ese momento hacía cobertura externa. ¿Está bien, Alfredo? Sí. Ahora soy conductora. Ok. Bueno, era periodista del área del ministerio, cubría el Ministerio de Hacienda, y recuerdo que ya en el año 2013 Paraguay salía a los mercados internacionales como algo histórico,
Y también recuerdo que en ese entonces el ministro de Hacienda era Manuel Ferreira. Y era como todo un suceso porque Paraguay por fin iba a aparecer en el radar internacional, porque siempre se lo confundía como Uruguay cuando hablaban de Paraguay, y Manuel suele comentar, y como anécdota esto, cuando hablaba con los inversionistas y decían Paraguay, Uruguay, confundían Paraguay con Uruguay porque evidentemente no estaba dentro del psique del inversionista. Y cuando sale por primera vez, obviamente generó todo un suceso y se convirtió en una herramienta más que importante para el financiamiento de las cuentas públicas en ese entonces, y es como que se fue desprendiendo el financiamiento que se hacía antes del año 2013 a través de organismos internacionales, y se le incluía ahora la emisión y la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales como una herramienta más que importante para el financiamiento de las cuentas públicas vinculadas sobre todo a obras de infraestructura. Quería reseñar esto para que la gente pueda entender la importancia de los bonos soberanos en los mercados internacionales y también como fuente de financiamiento cuando hablamos de mercado interno, Alfredo. ¿Sabías eso, verdad? Ese dato. Sí, por supuesto. Y de hecho, junto a eso va también toda la ley de responsabilidad fiscal. Correcto. Que pone también un marco, digamos, justamente a esa deuda. Pero ahí quizás, ya a veces cuando la gente escucha bonos, sí, ya te agarra un susto, digamos. No sé, ahí, Fernando o Franco, Karin, quien empieza, pero ¿por qué bonos? ¿Por qué el atractivo por este tipo de instrumentos? Como decía, ¿por qué no directamente no se va nomás a un banco, en este caso un multilateral, el BID, el CAF, el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo surge esto, verdad? ¿Y cuál es el atractivo que tiene? Ok, ahí para comentar un poquito y más yendo a lo que es la explicación, si quieren, casi educativa de lo que es el bono. El bono siempre se le pone ese nombre, a veces le asusta un poco a la gente, pero no es más que una deuda, un título de deuda. En este caso, cuando hablamos acerca de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, ya sean bonos soberanos o bonos del Tesoro, estamos hablando de deuda que emite el Ministerio de Hacienda para justamente en su mayor parte financiar proyectos de lo que son largo plazo. En este caso, el bono de por sí, ya sea soberano se le dice al bono que se emite en el exterior, en los mercados internacionales, y el bono del Tesoro es cuando se emite localmente, así más o menos se divide la jerga. Entonces, cuando un gobierno está emitiendo básicamente un título de deuda, lo que está diciendo es poniendo a disponibilidad del inversor todo lo que implica el riesgo en particular, entre comillas, y la posición de riesgo que representa un país o un Ministerio de Hacienda para los mercados, ya sea internacional o mercado local. En ese sentido es básicamente como que sienta el piso o sienta la base de lo que es la estructura de emisiones y tasas que componen todos los paquetes, digamos, de inversiones disponibles, ya sea dentro del mercado local o dentro del mercado internacional. Entonces, cuando hablamos de que el Paraguay emitió bonos soberanos en el mercado internacional, lo que estamos diciendo es que básicamente logró ocupar una posición dentro del lugar de la asignación de portafolio de inversores internacionales. En los mercados internacionales obviamente estamos compitiendo contra todos los bonos disponibles. Entonces cuando nosotros hablamos de mercado internacional, por lo general se considera, la práctica es tomar el bono de Estados Unidos básicamente como el piso o como el bono riesgo cero, el risk free, como se llama. Entonces a partir de ahí cada uno de los países, de acuerdo a su al riesgo que tienen o al riesgo que representan como país, van haciendo cargas o ofrecimiento de tasas, obviamente, por encima de todo a todos los inversores para que los inversores puedan realmente obtener una rentabilidad que están buscando frente a la exposición de riesgo que tienen. Entonces, el famoso premio al riesgo. Exactamente, la prima de riesgo. Entonces, sumamente importante haberse puesto, sobre todo en el mercado internacional, es como haber marcado un hito y básicamente ir a haber competido a las grandes ligas y obtener muy buenos resultados, que fue lo que se dio en todos estos años, obviamente. Franco, ¿y por qué se le dice o se conoce al bono como renta fija? Y en realidad, Pope, a los bonos se le conoce como renta fija porque en realidad tienen una fecha cierta de pago, ¿verdad? Y también tienen añadido, vamos a decir, cupón, se le llama la tasa de interés que pagan estos títulos en la jerga, cupón.
Entonces, básicamente uno sabe cuánto paga, ¿verdad? Cuánto va a pagar, cómo lo va a recibir, porque sabe el cronograma de pagos. Un bono tiene un cronograma de pagos distinto a lo que es una renta variable, que por ejemplo mencionemos acciones, ¿verdad? Que están los dividendos y hay una apreciación de capital, y también puede haber una caída del precio de acuerdo a la valoración de la empresa que estemos teniendo en cuenta. Ahora, el motivo de por qué la renta fija, a ver, hay también tasas variables, ¿verdad? O sea, la renta fija también puede tener una tasa variable, o sea, que está atada a un indicador. Por ejemplo, inflación más 2 puntos básicos, ¿verdad? Más 200 puntos básicos, 2%. Entonces, pero hay un cronograma de pago y hay una fecha cierta de pago, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama renta fija a grandes rasgos. Y por ejemplo, Karin, ahí quizás comparando con los bancos multinacionales, o sea, el atractivo de un mercado de bonos, se suele decir mucho que para el inversor lo importante es la liquidez. Sí. No, lo que pasa es que la persona que compra el bono, adquiere el bono, tiene la opción otra vez de, o sea, no necesita esperar a la fecha de vencimiento para deshacerse o para recuperar su dinero. Entonces, eso es un atractivo para los inversionistas. Entonces, compran un bono, tienen, así como está diciendo Franco, fechas exactas de cobro de los intereses, que estos pueden ser de diferentes modalidades. Puede ser semestral, anual, el capital puede ser al vencimiento, generalmente es vencimiento. Entonces, lo que pueden hacer es, si ya quieren recuperar su dinero antes, entrar otra vez y vender en el mercado, volver a vender y recuperan su dinero antes. Y eso es un atractivo, tienen liquidez, no necesitan esperar la fecha de vencimiento. Y ese es el famoso mercado secundario, ¿no? Así mismo. Que ha venido evolucionando muy importantemente, ¿verdad, Fernando, de un tiempo a esta parte? Correcto. Localmente nosotros vemos que el mercado secundario está adquiriendo un protagonismo, por sobre todo, muy, muy importante. Y bueno, y como comentaba Alfredo también, y comentaba Karin, en realidad para el inversor es muy importante esta liquidez y lo que se llama la profundidad del mercado. Es decir, la disponibilidad de ese título que uno compra a veces a un muy largo plazo, a 10 años, 12 años, bueno, incluso cuando hablamos sobre todo de bonos del tesoro, hablamos a veces de 25 años, en otros mercados incluso hay bonos de renta perpetua, o sea, son bonos para siempre básicamente. Entonces, los plazos sobre todo de los bonos del tesoro son plazos largos, entonces al disponibilizar siempre un mercado secundario bien líquido, uno siempre tiene la seguridad de que aunque yo compré un bono que tiene un vencimiento de acá a 15 o 20 años, yo si el año que viene tengo alguna urgencia o tengo ganas de invertir en otra cosa o tengo ganas de irme de vacaciones con mi familia capaz y quiero salirme de una posición de inversión, puedo poner eso en venta de vuelta en el mercado secundario y el mercado secundario me va a dar un precio en base al rendimiento que está obteniendo. Entonces yo me voy a poder salir de esa posición de inversión. Claro, cuando hace un préstamo, algo fijo, no puede salir. Tienen que esperar a la fecha de vencimiento. Pero a veces se habla incluso de justamente cuando vos, el inversor, digamos, va a este tipo de instrumento, a los bonos, prácticamente para el emisor obtiene, digamos, esa liquidez, ese dinero, y bueno, el mercado te va castigando, entre comillas, y de acuerdo a tu comportamiento a través del riesgo y más tasa. En cambio, de repente quizás con un multilateral de repente hay lineamiento y condiciones quizás un poco más, no sé, incluso acuerdos programáticos de repente, esto para infraestructura, esto para agua y saneamiento, o sea, no puedo usar para otra cosa, ¿no? De igual manera, los bonos lo tenés, ¿verdad? Tenés el uso de fondos, que es muy importante, ¿verdad? Que el emisor lo utilice de acuerdo a lo que está en el programa de emisión y en la serie que está emitiendo. Y de hecho, Fernando capaz no puede complementar mejor, pero esto está auditado para una seguridad, vamos a decirlo, de los inversionistas, ¿verdad? Que el destino de los fondos se ha utilizado para efectos, ¿verdad? Correcto. O sea, correcto. ¿Qué sería destino de los fondos? Es básicamente el emisor, cuando se establece el destino de los fondos, el emisor lo que dice es a qué le va a destinar esos fondos que está recaudando de un inversor. Si uno toma las emisiones que tuvimos durante los últimos meses, se pueden ver en todos los prospectos en realidad, cada una de las empresas, estoy citando como ejemplo, a qué le van a destinar. Puede ser desde capital operativo, es decir, para uso de capital mes a mes en lo que es la operativa del negocio, puede ser en bienes de inversión, puede ser en tierras, puede ser en fábrica, en la creación de una planta. Sí, reestructuración de pasivos también, sí. Es una de las opciones que nosotros vemos
algo muy normal. Cuando decimos reestructuración de pasivos, es por lo general agarran el paquete de deuda que tienen al día de hoy, y si uno ve que tiene un vencimiento de una deuda adentro de 2, 3, 4 años, y estoy citando a modo de ejemplo, no a modo de receta obviamente, pero agarran, colocan todo dentro de un paquete y hacen una nueva emisión para cancelar todas esas deudas, y hacen una emisión de bonos a mucho más largo plazo que le permita oxigenar mucho más la empresa y empezar con una senda de creación de valor y creación de mayores fondos para eventualmente pagar todo ese capital. Eso lo que menciona Fernando es muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente de repente ve como la reestructuración de pasivo que le tiene un poco de miedo, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Es un uso, y vamos a decir, es una costumbre muy que se ve mucho en las finanzas, y es más, por ejemplo, una empresa podría tener una deuda que hoy en día está al 8% de tasa de interés, y por cuestiones de mercado hoy puede tomar esa misma liquidez a una tasa menor. Entonces puede pagar eso que está al 8 y tomar una deuda, vamos a decir, a una tasa del 7. Mejoró, vamos a decir, la tasa de interés de su deuda, por lo tanto tiene mayor oxígeno de flujo y está un poco más holgado. Entonces, claro, eso llama mucho el manejo de la deuda. La gestión financiera. Sí. Que, por ejemplo, para mí 1% no me afecta mucho. Para los montos que maneja Prince, por ejemplo, ya es... Por supuesto. Son considerables ahorros importantes que hace la empresa en gastos financieros. Totalmente. Y ahí... Alfredo, a mí me llama la atención, vos sabes más de mi cuestión financiera que yo misma. Quizás Rodrigo, si nos puede acompañar con una lámina, la primera, esto un poco preparado el equipo de la consultora, así como decía Fernando, en la jerga, digamos, que usa el mercado, los bonos soberanos son aquellos emitidos a nivel internacional. Exactamente, y los bonos al tesoro del mercado. Esto es al mes de julio, si no me equivoco. Entonces no leo mucho bien, pero parece que 6.071 millones de dólares es lo que está en bonos soberanos, y 580, me siento en el oculista, ¿sí? No. 584 millones serían los bonos del tesoro. Esto es acumulado a julio, sí, o a agosto. El saldo. El saldo. O sea, claramente hay un componente mucho más importante, digamos, en los mercados internacionales, que ahí, y quizás para ir cerrando este tema, cuando uno emite en mercado internacional, eso creo que es importante también, uno se somete a una jurisdicción, ¿verdad?, internacional en el lugar donde vos estás emitiendo, ¿no? Así mismo, en el caso, o sea, lo más común, en el caso de Paraguay, mucho está la jurisdicción de Nueva York, ¿verdad? Donde uno se somete a esa legislación. Uno puede emitir en Europa, por ejemplo en Luxemburgo, y está bajo las leyes de Luxemburgo. Todo depende de dónde uno emita, se va a adoptar la norma y las leyes de ese país, ¿verdad? Hay algo interesante o hay algo importante que recalcar también de la diferencia en los bonos y los préstamos bancarios, por decirlo de una manera. No son sustitutos, son complementarios. Son dos canales distintos, pero se complementan. No es que hoy yo uso solamente el mercado de capital a través de bonos y dejo de usar la banca, o uso la banca y no uso los bonos. No, son mercados distintos que tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que vemos, y Fernando también puede, me parece, aportar en esto, vemos que a nivel local, en la bolsa, o lo que son los bonos, vemos mayor plazo a lo que hoy los bancos pueden ofrecer. Entonces, hay una cuestión de plazo muy interesante que ofrece el mercado de capitales en cuanto a deuda. Así es, Franco. En realidad, y siempre mencionamos esto, sí vemos hoy en día el factor plazo como un diferenciador importante en lo que es la financiación a través del mercado de valores, sobre todo. De vuelta, coincido y comparto muchísimo lo que dice Franco. El mercado bancario no es una competencia del bursátil. Creo que son distintas herramientas, cada una con sus distintos modelos y sus distintas ventajas y desventajas, como decía Franco, pero vemos que así como el mercado bancario es muy bueno y le presta mucho servicio de deuda a muchísimas empresas de manera muy correcta, y muy eficiente para todas, también el sector bursátil tiene puntos de ventaja, el plazo entre paréntesis uno de ellos, pero bueno, y después el modelo también de agilidad y de precio público que te da la plataforma de negociación de un mercado bursátil también es un factor diferenciador. El mercado el mercado secundario, por ejemplo, la liquidez para los inversores, esos son puntos también que no hacen ni mejor ni peor el mercado bancario o bursátil, sino es una herramienta distinta.
Y creo que, como siempre de repente hablamos, es básicamente, claro, en la captación de recursos que hace el sistema financiero, bancos y financieras, claro, no es común para ellos a largo plazo. O sea, la gente no pone CDA, ¿verdad? Pero en su gran mayoría no es tan común que la gente deposite, no sé, un certificado de depósito de ahorro a 10 años, 12 años. No obstante, digamos, creo que también podemos decir algo muy positivo, que del mercado bursátil, o sea, estos instrumentos han ganado confianza de manera paulatina. O sea, hoy los inversores sí están dispuestos ya a comprar títulos a 10 años, pero no fue así en su inicio, Fernando, ¿verdad? No, correcto. De hecho, esto viene mucho a raíz de lo que es el modelo electrónico de negociación que se instaló, bueno, a partir del 2010. Nosotros vimos que empezó a tener muchos resultados en el volumen de negociación a partir del 2015 aproximadamente. Pero el hacer la negociación de manera electrónica y sobre títulos desmaterializados, esto, por ejemplo, es algo que agiliza muchísimo el mercado. Y justamente como decía Alfredo, le permite al inversor tener una posición mucho más abierta de entrada y de salida. Es decir, yo pude haber invertido 10 millones de guaraníes en un título de acá a 10 años, pero no significa necesariamente que me voy a quedar con ese título durante 10 años, que ese era en realidad la modalidad que solían tener los inversores, porque antes básicamente lo que pasaba es que te imprimían un cartón, un bono, con una cuponera por detrás. Vos cada 3 meses o cada 6 meses, según está establecido en el bono, vos te ibas y cobrabas el cupón. O sea, uno el nombre cupón. Claro, uno tenía la costumbre de quedarse, por ejemplo, con ese título, incluso guardarlo en una caja de seguridad o en una caja fuerte que no se pierda, porque esa era tu prueba. A raíz de la instalación de lo que es el sistema electrónico de negociación, ya no se tiene un título físico. Eso ya es de manera digital, se te adjudica básicamente a tu cuenta comitente el título, y vos ya cobrás de manera directa y sobre tu cuenta los cupones y todos los porcentajes de capitalización que tengas, por ejemplo, de cualquier título. Y ahí entra lo que decís, Fernando, que el sistema financiero termina también siendo un complemento, ¿verdad? Porque obviamente cuando decís cuenta estás hablando de la cuenta bancaria que necesariamente tiene que tener un inversor, ¿verdad? Correcto. Hoy en día para poder operar dentro de la bolsa de valores y dentro del mercado de valores, en realidad necesita tener, sobre todo primero, antes que nada, una cuenta bancaria. No se operan títulos en efectivo, por así decir, dentro de la bolsa de valores. Eso es necesario. Interesantísimo el tema. Estoy aprendiendo muchísimo, Alfredo. ¿Y vos? ¿También? Yo también, sí. Les seguimos teniendo hasta las 2 a ustedes, ¿verdad? Perfecto. Josema, marcamos una pausa y a la vuelta tenemos mucho más. Botes, esa es la sigla de los bonos del tesoro. Correcto. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre eso. Josema, a la pausa. Radio ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. 1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazó y Daniel Ríos. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión.
Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 3, estás escuchando Economía 1000 por Radio 1000. Hoy martes 4 de octubre del año 2022, un día hermoso el que estamos viendo, ¿verdad, Josema? Precioso el día de hoy. Y no sé dónde se fue nuestra estrella. No quiero decir lo otro porque si no se va a ofender de otra vez. Por más que él no esté ahora, siempre escucha. Enseguida se va a sumar seguro. Estamos hablando de Alfredo Pereira. Creo que se fue a comprarte el almuerzo, Princesa. Comprar, sí. Ese término no está incorporado en su diccionario, te cuento comprar. Y bueno, estamos hoy con Karin Vareiro, Franco Rojas, forman parte del plantel de la consultora MF Economía e Inversiones, el Departamento de Finanzas y Proyectos. Y también estamos en compañía de Fernando Gil, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción, a quien le agradezco el agua. Gracias, Fernando. No, por favor. De mozo me tiene ahora. Pero te falta el moño, ¿verdad? Sí. Que eso es un tema ¿qué? No, que entre paréntesis nomás, viste sí. que por lo general en el mundo el mozo siempre usa el saco negro. Sí, cierto. Perdón, con la camisa el saco blanca. El saco blanco. Acá es donde es al revés. Vos tenés un evento elegante y la gente usa saco blanco, cuando debería ser todo negro. Ah, bueno. Ahora vos estás dando instrucciones de moda. Pero no, estoy porque... Gracias, Pope. Volvamos a lo que nos toca y lo que sabemos, Alfredo. De todo ya ahora. Fernando, vos mencionaste de la cuenta comitente y habíamos hablado de la importancia que tiene el sistema financiero como complemento dentro de esta estructura. ¿Qué le llamamos cuenta comitente? Correcto. Para recapitular ahí para aclarar, la cuenta comitente es básicamente un número asignado de cuentas que tiene cada uno de los inversores dentro del mercado bursátil. Así como uno tiene un número de cuenta en su banco, cuando hablamos del mercado bursátil tiene un número de cuenta comitente. Entonces, bajo ese número de comitente, ya sea independientemente a la casa donde él esté, va a tener un número de cuenta comitente distinto. Entonces, así como Alfredo tiene cuenta en 17 de los bancos del país, también y cooperativas. Y cooperativas, podría tranquilamente tener cuentas comitentes en cada una de las casas de bolsa en este caso. Pero entonces, por deudas, ¿verdad, Alfredo? Sí. Franco, gracias, Fernando. Y con respecto a la liquidez que mencionaba Karin también, Franco. A veces es bueno un poco bajar a tierra lo que es la liquidez, ¿verdad? Y ver, porque a veces hablamos mucho de liquidez. Liquidez es un término muy abstracto para personas o gente que no están en el rubro. Así es. Entonces, la liquidez básicamente es, poder hacer líquido, cuando hablamos de líquido, efectivizar un título. Podemos hablar de un bono, una acción o un instrumento que cotiza en el mercado bursátil en un periodo corto de tiempo sin tener una gran pérdida de valor del mismo. Eso es la liquidez, ¿verdad? Poder hacer rápidamente un título, hacerlo efectivo. ¿Alfredo? Sí, yo quisiera, Prince, si te parece, avanzar y ahí pedirle la ayuda a Rodri y a Lorenzo. La lámina 2. Con la lámina número 2, porque vamos a entrar un poco en el mercado de los bonos del Tesoro. Estos son la evolución, digamos, de la adjudicación de bonos del Tesoro por año. Entonces podemos ver, nuevamente entramos a la sesión del oculista. En el año podemos 2018. ver muchos números para la audiencia que nos está escuchando. Exactamente, 2018 prácticamente fueron 128 millones de dólares. Esto está en su equivalente en dólares, ¿verdad? 89 millones en el año 2019, 2020 197, en el 2021 240 millones de dólares y vemos en el 2022 8.6 millones de dólares. Eso sí me llama la atención de sobremanera. Y quisiera ahí, si ahí Rodri me acompañas con el número 3
y así un poco podemos entrar. Para aclarar, Fernando, ¿las emisiones que hace el Ministerio de Hacienda son en guaraníes y en dólares o solo en guaraníes en el mercado doméstico? Solo en guaraníes, Perfecto, solo en guaraníes. Gracias. Y este gráfico nos permite ver, digamos, de manera mensual, básicamente los porcentajes de adjudicaciones sobre lo licitado y las ofertas, digamos, que hizo el mercado sobre lo licitado. Pero antes de entrar, y ahí vamos a pedirle a Franco que nos explique un poco este gráfico mejor, ¿cómo es el proceso de subasta, Fernando? O sea, ¿cómo hace Hacienda? ¿Tiene un calendario establecido? Correcto. Ahí para comentar, bueno, lo que fue el ejercicio, por ejemplo, durante este 2022, ya en lo que fue el ejercicio del presupuesto general de la Nación del año 2022, o sea, el que se calculó el año pasado para este año. En ese presupuesto ya el Ministerio de Hacienda básicamente lo que hacía era diferenciar los montos a los cuales dentro del presupuesto iba a estar destinado la emisión de bonos del Tesoro, de bonos soberanos y bueno, y la toma de préstamos también de organismos multilaterales. En ese momento y siempre en el ejercicio de lo que es la evaluación del presupuesto general, el Ministerio de Hacienda lo que hace es ya emite un calendario de lo que van a ser las eventuales emisiones a lo largo del año de todos sus bonos del Tesoro, incluyendo las series que va a emitir en cada una de estas fechas, es decir, serie al 2024, al 2030, 2035, 2040, lo que le vaya apareciendo, ¿no? Eso tiene que explicar mejor, Brando. La serie del 2024, 2030, ¿qué quiere decir eso? Eso significa básicamente son bonos o títulos de deuda que está emitiendo el Ministerio de Hacienda con vencimiento en esas fechas. Es decir, con vencimiento en el 2030, en el 2035, en el 2040. Entonces, eso hace el primer componente de la emisión de serie, que es el plazo, básicamente, al cual está emitiendo la deuda el Ministerio de Hacienda. Entonces, pasa un calendario, por lo general, de todo lo que van a ser las emisiones dentro del año. Y bueno, después llegada la fecha de cada una de esas emisiones, lo que hace es se habilita una rueda especial. O sea, nosotros dentro de la Bolsa de Valores creamos una rueda especial, es una sesión de negociación básicamente de los bonos. Es decir, se habilita una sesión en la plataforma electrónica de la Bolsa y el Ministerio de Hacienda lo que hace es empieza a recibir propuestas del precio al cual todos los inversores están queriendo comprar un bono del Tesoro, básicamente. Entonces, cerrada esa sesión de subasta, nosotros pasamos un reporte como Bolsa de Valores, pasamos un reporte al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, a través de su consejo, termina decidiendo desde hasta qué monto subastado de todos los pedidos, básicamente de inversores que recibió, va a adjudicar y les va a vender efectivamente esos famosos botes o esos famosos bonos del Tesoro. Ese es más o menos un pequeño resumen. Y en esa rueda están las casas de bolsa autorizadas, ¿verdad? Correcto. Las ruedas se operan a través de las casas de bolsa autorizadas. Cada una de las casas de bolsa obviamente tiene un listado de clientes o de comitentes, en este caso, es decir, todos los que tengan una cuenta como inversores dentro del mercado de valores, y ellos pueden básicamente decir quiero comprar un bono del Tesoro a tal precio. Entonces las casas de bolsa son las que incluyen su oferta. ¿En cuánto tiempo da la respuesta al Ministerio de Hacienda para la adjudicación, Fernando? En el día, está estipulado hoy que en el día nosotros por lo menos a cómo está el calendario hoy en día, nosotros en el día de la emisión de esa subasta se habilita una rueda 9:30 por lo general de la mañana. Reportamos el resultado de la subasta en el transcurso del día, antes del mediodía sí o sí, y ya para las 3 de la tarde, un poquito después, generalmente ya tenemos una respuesta del Ministerio de Hacienda diciéndonos los precios de adjudicación o el precio de corte, que es básicamente el precio a partir del cual se adjudican todos los... ¿Por qué es tan importante los botes en el mercado doméstico, Fernando? Digo, la intervención como jugador del Estado en ese sentido. Yo creo que sobre todo lo importante, y como mencionábamos al comienzo, es porque el Ministerio de Hacienda vendría a ser como un emisor a riesgo cero. Es decir, los ministerios de los países, por lo general, se dice que los países no quiebran. Así es. Eso significa que dentro de lo que es un análisis de bonos y de instrumentos disponibles en el mercado, te va marcando la tendencia básicamente del piso. Cualquier emisor o cualquier empresa que quiera salir a cotizar en la bolsa, por lo general podría tomar referencia de lo que es un bono del Ministerio de Hacienda como la tasa más baja disponible a la cual
se va a tener que comparar a la hora de emitir deuda, en pocas palabras. Y esta caída estrepitosa generó, le pedimos a los compañeros que nos sigan apoyando con la lámina, estamos hablando de 8 millones de dólares cuando en el año 2000... La número 2, Rodri. Cuando en el año 2018 teníamos por encima de los 120 millones de dólares. Y esta caída, Fernando, la anterior, Rodri, evidentemente terminó impactando e impacta para este año en eso que vos estás mencionando, ¿verdad? Como que marca esa tendencia que hoy no se tiene como referencia. Ahí podemos ver. Sí. Sí, en realidad, bueno, la caída hace referencia a la caída en las adjudicaciones de lo que fueron los bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, y bueno, ya también un tema que fue bastante tratado y bastante público en los últimos meses fue justamente el cambio de lo que es la emisión de bonos del Tesoro desde el Ministerio de Hacienda a préstamos de organismos multilaterales, que en realidad, bueno, y como comentaba también el Ministerio de Hacienda, hacía más al resultado de un análisis de ahorro, por así decir, en lo que es el servicio de la deuda. Básicamente nos estaban diciendo que era más barato, en este caso, sacar un préstamo de un organismo multilateral que irse hasta el mercado de capitales hoy en día a emitir estos bonos. Entonces, si bien el Ministerio de Hacienda siguió subastando en los últimos meses, ya las decisiones de adjudicación de esas subastas no eran las que quería el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, decidía no adjudicar, es decir, no emitía los bonos. La siguiente lámina, Rodri, la número 3, ahí, Franco, este cálculo que vemos, ¿no? Se habla justamente de lo adjudicado sobre lo licitado, lo ofertado en relación a lo licitado. Sí, me parece interesante un poquito explicar cómo funciona también los bonos, cómo funciona la subasta de los bonos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Hay un papel que vale 100 o que te dice que te van a pagar 100 a un año. Entonces, los inversores que dicen y ese papel que tiene 100 dice que la tasa es de 7%. Para un ejemplo. Hoy en día esa tasa subió por cuestiones coyunturales de la economía, ¿verdad? Esa tasa ya está en 10. Más o menos lo que hoy pediría el inversionista no es 7, es 10. ¿Qué hace el inversionista? Le dice, vamos a decir en términos rápido, pronto, sí. Le dice básicamente, no, yo no voy a pagar, o sea, yo no voy a comprarte a 100 este papel de 100. Yo te voy a comprar a 90. De esa manera lo que hace es lleva esta tasa que era 7 a una tasa superior. Vamos a decir que es 10, sin hacer los cálculos matemáticos. Entonces, de esa manera equilibra el inversionista el mercado dada la coyuntura actual. Acá lo que podemos ver en lo que estamos viendo en lo que son los botes, lo que pasó en el año 2022, que podemos ver cada vez que Hacienda salió a licitar liquidez. Vemos que en febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y podemos ver que básicamente lo adjudicado de lo licitado, Hacienda licita, que es el monto básicamente que quiere tomar. Después, los inversores ofertan, que es lo que están dispuestos a dar a cierto precio, como había comentado Fernando. Y después están lo que en realidad se adjudica, que es lo que Hacienda toma. Porque, perdón, Franco, sí. Porque puede ser, por ejemplo, que Hacienda estime licitar pero de repente el mercado se vaya más por largo plazo, se vaya más por corto plazo. O sea, el mercado también hace ofertas, digamos. El mercado oferta de acuerdo al análisis que cada banco, casa de bolsa o inversionista, fondo que esté detrás lo está haciendo. Hay muchísimas variables, como puede ser inflación, una de ellas, la tasa de política monetaria del Banco Central. Hay muchas cuestiones inclusive externas, ¿verdad?, que afectan a la política monetaria y las variables macroeconómicas locales. Pero digo, es normal que no estén en equilibrio, digamos. Es bastante normal que de repente se oferte más o se oferte menos. Son necesidades del mercado, ¿verdad? Cuando hablamos también, sería bueno definir cuando hablamos de términos de paridad. Cuando hablamos de paridad siempre decimos, si un título o un bono te dice que te va a pagar 1 millón, el papel dice 1 millón de guaraníes, y si yo compro a 1 millón o el mercado está pagando 1 millón, significa que está a la par. Cuando el mercado te dice, no, por ese 1 millón que dice el papel yo pago 900,000 guaraníes, está bajo la par. Siempre se arma la paridad en términos de porcentaje.
100 sobre 100, 94, 90. Exactamente. Ese es el término que usa el Ministerio de Hacienda. Ese es el término y la jerga que se usa a nivel mundial, ¿verdad? En las finanzas. Se habla de porcentaje. Cuando te dicen este bono está cotizando a 90% de paridad, significa que si vale 1 millón el papel, está a 900.000 guaraníes. Están pagando por ese papel, básicamente. En el gráfico que estábamos viendo, para retomar lo que Adelante. Alfredo me había consultado, estábamos viendo solamente, o sea, vemos que en este año, en realidad, lo adjudicado sobre lo licitado, lo que en realidad tomó Hacienda es bastante bajo. O sea, si vemos, no pasa el 20% de lo que en realidad licitó. Y después podemos ver las barras más oscuras, podemos ver lo ofertado sobre licitado, que es lo que el mercado le mostró, le dijo, esta liquidez yo estoy dispuesto a darte a ciertos precios. Y podemos ver que inclusive esto fue subiendo a lo largo del tiempo, y en junio inclusive podemos ver que 2 veces más. Es decir, si Hacienda dijo yo quiero tomar 100, el mercado salió y le dijo yo estoy dispuesto a darte 200 a ciertos precios. Pero eso sucedió en junio. Y ahí, Rodri, en el siguiente gráfico, este es un análisis también muy interesante, que básicamente desde ese lado de las ofertas recibidas, ¿verdad? Podemos ver cómo o sea, un poco para que la gente que nos sigue en radio, lo que hay son barras por meses. Los colores oscuros son a corto plazo, el azul intermedio es mediano plazo, el celeste largo plazo. Pero ¿cómo hiciste corto plazo? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto tiempo más o menos, Franco? Cuando hablamos de corto plazo, dado generalmente o sea, este año por lo menos, por lo que se pudo ver en las subastas que hizo Hacienda, hay 4 títulos que están emitiendo, 4 títulos distintos. Entonces podemos ver, esto considera el plazo residual. El plazo residual es lo que le falta al título para vencer. No es lo mismo que la fecha de vencimiento o el plazo del título. Entonces acá lo que podemos ver es que en febrero de este año vemos que gran parte de las ofertas, es decir, inversores, casas de bolsa, fondos, estaban dispuestos, prácticamente 40% de lo ofertado estaba en el tramo corto de la curva. Cuando hablamos de tramo corto de la curva, estamos hablando a 3 años más o menos. Cuando hablamos de mediano plazo, a 9. Y cuando hablamos a largo plazo, estamos hablando a 15, 18 años. Podemos ver cómo eso en el tiempo, en marzo, abril, mayo, y ni qué decir junio, hay un posicionamiento de los inversores a títulos de más corto plazo. O sea, la liquidez le dice a Hacienda, yo te doy mucha liquidez, pero yo quiero el título de corto, a 3 años. Eso se ve en junio. Y eso puede ser mucho con una cuestión de la coyuntura que está pasando. El tema de las tasas de interés, la tasa referencial del Banco Central. Cuando uno no quiere tener mucha exposición o no sabe mucho de lo que pasa a futuro, generalmente trata de ponerse en el tramo corto de la curva. Y esto es algo que el mercado, por lo menos a junio, o sea, es lo que estaba diciendo, que se puede interpretar de las ofertas que estaban mostrando. Claro, es como prácticamente, digamos, si yo me coloco en el tramo corto y después suben las tasas, perdí plata. ¿Vos querías agregar algo, Fernando, desde el jugador? Vamos a decir. Claro, sumando a lo que comenta Franco, y bueno, eso también es ver también, ir analizando cómo va la coyuntura, la misma coyuntura del país va moviendo y el inversor va reaccionando en base a lo que se ve también. A lo largo del año pudimos ver que pasamos de una tasa de política monetaria que creo que en agosto del año pasado estaba al 0,75, hoy estamos al 8,50 me parece. Sí. Así es. Entonces tuvimos un crecimiento de tasa muy importante y por consiguiente el mercado obviamente reacciona. Entonces, y como siempre se dice, dentro del mercado de valores, sobre todo el mercado bursátil, en el mediano y el largo plazo siempre el mercado se termina equilibrando. Entonces, en este caso, como decía Franco, el inversor, por una cuestión de incertidumbre, también a lo largo del año se fue ubicando en un deseo de compra de títulos de más corto plazo, porque obviamente el componente de incertidumbre ante una situación inflacionaria, un mercado internacional también que genera un poco más de incertidumbre, entonces se ubica en un plazo más de corto. Y bueno, es justamente estas son las reglas del juego de los mercados bursátiles y es ir mostrando directamente cómo ante cada acción hay una reacción también del mercado. Pero ahí, Karim, podemos decir un principio, por ejemplo, que es mayor el plazo, mayor el riesgo. Por lo tanto, si es mayor el plazo y si es mayor el riesgo, entonces, yo como inversionista espero mayores tasas, ¿verdad? Sí. Y siguiendo esa lógica, nosotros vemos que hay una cierta incoherencia, podemos decir,
sí, a ver, me voy a explicar bien. Yo veo, por ejemplo, la curva de las letras de regulación monetaria. En teoría, en la lógica que estamos hablando, las letras de regulación monetaria que prácticamente se basan de 30 a 550 días, más plazo, mayor el plazo, mayor debería ser la tasa que te ofrece. Sin embargo, después, cuando vemos bonos del Tesoro, prácticamente están, que son de 7 años o 8, 9, están prácticamente por debajo a veces las letras de regulación monetaria. ¿Cómo eso Se explica. se explica, verdad? Las tasas que están ofertando Sí. están debajo. Estaban pidiendo 7, creo que era. Sí. Y la letra está en 8. En 9,90 en 550 días. O sea, en teoría, según esta lógica... Sí, perdón. No, que yo entiendo en esta lógica que van transcurriendo los plazos, por ejemplo, los de 3 años, debería ser más. A mi inversor me debería ofrecer más tasa, porque si no me quedo nomás en 550 días. Si me está ofreciendo la misma tasa a 10 años que a 1 año y medio, bueno, No. me quedo en 1 año y medio. Si querés que me vaya más largo, ofrecerme, puede ser uno de los motivos, ¿no? Pero tiene luego, o sea, las emisiones, las licitaciones que se hicieron de diferentes plazos tienen diferentes tasas. Y las que tienen menor plazo tienen tasas menores que las más a largo plazo. No sé si entendieron la pregunta. No, sí, tal cual como Cari menciona. A veces se puede dar una inversión de curva, pero por otros motivos, por ejemplo, una inversión de curva puede ser, que de hecho lo vimos en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? vimos una inversión de curva, pero es una cuestión de que la gente, los inversionistas están viendo que en el corto plazo hay mayor incertidumbre que en el largo plazo. Entonces hoy demandan más tasa por una cuestión del riesgo. Correcto. A lo que hay en el largo plazo. Ahí yéndonos más y bajando un poquito a tierra el ejemplo que daba Franco antes, si no me equivoco, era una emisión de bono de 100, un pago de intereses de 7, de 7%, digamos. Si hoy en día, por ejemplo, un inversor hiciese una oferta sobre ese bono y dijera, yo por ese bono que en teoría vale 100, yo voy a pagar 70. Y sobre 70 yo voy a tener $7 o 7% de rendimiento, estaríamos hablando de una inversión de 70 contra un rendimiento de 7, es decir, un 10%. En ese caso, por ejemplo, yo estaría teniendo un 10% de rendimiento cuando un bono capaz de a 5, 7, 8 años está un 9. Entonces, bajo esa situación vemos que se invierte la curva, pero justamente como un fenómeno de acción ante una incertidumbre capaz en el corto plazo. Por eso decimos siempre en el mediano, en el largo plazo el mercado tiende a equilibrarse, pero uno dentro del corto está sujeto siempre a esta coyuntura, digamos, de lo que son tasas de políticas monetarias, situaciones incluso políticas de los países. A nivel internacional hoy vemos cómo las cuestiones políticas siempre terminan afectando a las cuestiones económicas también. Entonces, la coyuntura te puede terminar cambiando en el análisis y durante un cierto periodo de tiempo uno también puede tener curvas invertidas, por ejemplo. Pero yo nomás pienso, y corríjanme, entonces, lo que estábamos viendo, los inversores probablemente le exigieron a Hacienda mayores rendimientos, o sea, Sí. Precios menores, esto bajo la par que explicaba Franco. Ahora, si vos no me estás dando eso que en cierta manera busco, yo hoy tengo las letras de regulación monetaria hasta 1 año y medio, y quizás como instituciones financieras, etcétera, voy y coloco nomás que sigue siendo riesgo cero, y voy colocando, digamos, en ese tramo corto a través de la ley de regulación monetaria, etcétera, mi liquidez ahí. Ofreceme más, es lo que le está diciendo el mercado. Eso es lo que se ve en el último gráfico que vas a pedir, seguramente pongan, pero ahí se puede ver la tasa que están pidiendo. Vamos Otra a vez ver, de la- Rodri, nos eso. queda- Justamente un de ahí se minutito, puede ver sí. que los inversores están buscando mayores tasas de lo que están licitando hoy día. Que a lo mejor, Franco, si vos querés explicar un poco mejor. Pues. Sí, básicamente lo que estamos viendo acá son las tasas implícitas que los oferentes, en este caso los inversores, le están pidiendo a Hacienda al momento de hacer sus ofertas cuando hablamos de precios debajo de la par. Podemos ver acá que si vemos febrero, marzo, abril y junio, prácticamente siempre, los rendimientos que estaban pidiendo el mercado estaban por encima de los cupones, por decirlo así, de los rendimientos que estaba dispuesto a pagar Hacienda. Y bueno, eso básicamente te demuestra que hoy en día el mercado no está dispuesto a tomar a las tasas que Hacienda quiere, o que Hacienda está dispuesto a ofrecer.
Entonces, básicamente, Hacienda lo que hace es toma, como también había mencionado Fernando, toma el precio de la paridad y puede cortarlo ahí, y toma toda la liquidez que está por encima de ese precio y todo lo que está por debajo decide no tomarla. Alfredo, nos quedan 30 segundos. Para que Fernando cierre, eso genera que Hacienda no emita o no adjudique todos los meses, tiene un efecto en el mercado, Fernando, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros vemos, por un lado, aparte de que el Ministerio de Hacienda como un ente emisor tan importante, sobre todo con los volúmenes que manejan, obviamente, bueno, y con el contagio al mismo tiempo de todas estas emisiones a lo que es el mercado secundario, que hablábamos a nivel volúmenes de negociación, obviamente esto representa un impacto, y también, como decíamos antes, como referencia de mercado. Uno siempre que quiere tener la referencia de mercado de lo que es un instrumento riesgo cero para a partir de ahí poder evaluar todas las demás emisiones, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la presencia del Ministerio de Hacienda dentro de lo que es el mercado bursátil local, así que bueno, esperamos obviamente seguir contando con la presencia de ellos. Puede ser quizá incluso que emita niveles de repente ínfimos, pero que sirvan para dar señal al mercado. Siempre es bueno que Hacienda esté, como dice Fernando, presente en el mercado, y que siempre haya por lo menos estas licitaciones para ver la postura del mercado, qué es lo que el mercado está pidiendo. En este caso, que lo que estuvimos viendo de esos gráficos es un precio promedio, porque en realidad vos tenés distintas posiciones de ofertas dentro del mercado, pero siempre es muy bueno que Hacienda todo, inclusive sería muy bueno que Hacienda todos los meses muestre una posición para que todos los agentes puedan ir viendo cuál es la tasa de riesgo cero y cómo se va moviendo y fluctuando, y en base a eso poder tomar decisiones sobre tomar deuda ahora, tomar después, y cuál es la base. Señores, señorita, un gusto tenerla. Vamos a seguramente marcar otra y coordinar otra visita, Alfredo, con ellos. Totalmente, Princesa. Muy interesante. Yo aprendí muchísimo, la verdad. Así que muchas gracias por el aporte. Todo con los fondos que manejaba, Princesa, me imagino que en mi cabeza estaba bien contactarle a Fernando, después a Franco, a Karin, para que me reorganicen mis finanzas. Estuvieron con nosotros hoy Fernando Gil, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción. Gracias, Fernando, por estar hoy nuevamente. No, por favor. ¿Te tenemos dentro de un mes o vamos a sondear quién viene? Esperemos que sí, si sigue invitado, sí. No, por supuesto, hoy ya sos parte de la casa. Si me trajiste agua, ni Alfredo me trae agua, imagínate, y estamos hace 8 meses. Yo estuve sirviendo, sacando vasos, lavando los vasos, todo para que esté. Yo la próxima te invito a café, Fernando. Muchas gracias, Princesa. Bueno. Te tomo la palabra. Va a llover ese día. Estuvieron también con nosotros Karin Vareiro. Gracias, Karin, por estar. ¿También te tenemos oportunamente? Sí, capaz mañana vamos a ver quién viene del equipo. Pero muchísimas gracias a ustedes. Y Franco Rojas, también parte del equipo de MF Economía e Inversiones en el Departamento de Finanzas y Proyectos. Gracias, Franco. Encantado, Prince, de poder compartir con todos y sumar un poquito a esto que es tan apasionante, interesante y bueno, esperamos seguir así. Claro que sí. Le decimos a la gente, Alfredo, que pueden escucharnos en nuestro podcast Economía Mil y también en nuestro canal de YouTube, sí. Economía a Mil, así mismo. Sí. Le dan ahí la campanita y ya van a tener todo el programa. Está en Economía Mil, no existía hoy en Paraguay. Totalmente. Josema, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. Que tengan un buen martes. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a Mil.